Entonces, hoy iniciamos nuestra clase hablando acerca de las propiedades físicas. Laura, ¿me vas a decir algo? Laura Fonseca. Bueno, vamos a hablar hoy de las propiedades físicas y de las propiedades químicas de los ácidos carboxílicos. En propiedades químicas son bastantes porque el grupo carboxilo es muy reactivo, ¿sí? Es muy reactivo. Entonces, vamos a iniciar por las propiedades físicas. ¿Qué podemos decir en términos generales de los ácidos carboxílicos? Tienen una geometría trigonal plana, como similar a la de los alquenos, y presentan un hidrógeno que es ácido y otro hidrógeno que se comporta como una base. Entonces, el hidrógeno del grupo hidroxilo se comporta como un ácido, es un hidrógeno ácido. Y el oxígeno del grupo hidroxilo se comporta como una base, es un hidrógeno ácido, perdón, y en el caso del oxígeno del grupo oxo es un oxígeno básico. Entonces, retomamos. El hidrógeno del grupo hidroxilo es un hidrógeno ácido. Recordemos que las sustancias que tienen hidrógeno tienden a tener esas características ácidas. Este hidrógeno de aquí es ácido, mientras que el oxígeno del grupo carbonilo, es del grupo oxo, es un oxígeno básico. Entonces, fíjense que tiene una diversidad, tiene una polaridad. Eso implica que nuestro compuesto o los ácidos carboxílicos tengan un nivel de acidez y una polaridad. Es un ácido, pero no es un ácido fuerte. Se considera un ácido débil porque tiene una constante de acidez baja en comparación a los ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico. Esos ácidos se consideran ácidos fuertes porque ellos se disocian bastante en agua, se pueden disociar totalmente en agua. En cambio, los ácidos carboxílicos son ácidos débiles porque ellos tienen una baja disociación y la constante de acidez es mínima. Por otro lado, tenemos los puntos de fusión y de ebullición. Los puntos de fusión y de ebullición son elevados, son altos comparados con los alcanos y con los hidrocarburos de la misma cantidad de carbonos, ¿sí? Entonces tienden a tener puntos de ebullición más altos. Si pongan en el caso, por ejemplo, del etano, el etano a temperatura ambiente es gaseoso. Y fíjense que el ácido etanoico tiene un punto de ebullición de 118 grados centígrados, inclusive está por encima del punto de ebullición del agua. Entonces, el ácido etanoico a temperatura ambiente es un líquido y tiene un punto de ebullición alto. Lo mismo sucede con el ácido propanoico, que es el que tenemos acá, los dos que tenemos como ejemplo. El etanoico, 118 grados centígrados, el propanoico 141,8 grados centígrados. Entonces, fíjense que tiene puntos de ebullición altos. ¿Esto a qué se debe? A los puentes de hidrógeno. Ya hemos mencionado anteriormente que los puentes de hidrógeno le dan son enlaces bastante fuertes, ¿sí? Y entre un ácido carboxílico y otro, la unión que presentan esas moléculas es de puentes de hidrógeno. Como son enlaces tan fuertes, es difícil romperlos, se necesita mucha energía para poder romperlo. Entonces, por esa razón, los puntos de fusión y los puntos de ebullición son bastante altos para el caso de los ácidos carboxílicos. También dice allí que ellos forman dímeros, ¿sí? Esos dímeros son complejos que están formados, pues, obviamente por las macromoléculas y esos dímeros básicamente hacen, esa unión de dos genera unos puentes de hidrógeno que son bastante fuertes, lo que les decía, ¿no? Son bastante fuertes y esto hace que pues tengan ese punto de fusión y ese punto de ebullición. Esos dímeros generalmente se forman en la fase de vapor y está formado por dos monómeros. Entonces aquí vemos cómo se unen los ácidos carboxílicos. Fíjense que este es el ácido etanoico, aquí tenemos otro ácido etanoico
y en el momento de unirse generalmente van a formar esa macromolécula o esa molécula de dos dedos, por eso se llama dímero, dos. Entonces, esa molécula bueno, macromolécula de dos mini moléculas o de dos monómeros, que son las que reciben ese nombre de dímeros, ¿sí? Em, entonces, esas son en sí las características generales o las características y propiedades físicas que tienen los ácidos carboxílicos. Obviamente, lo que les decía, tienen un nivel de acidez, son ácidos débiles, y en comparación con los ácidos inorgánicos. Son débiles en comparación con los ácidos inorgánicos. Bueno, entonces, por favor, tomamos el apunte y ya continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces con las propiedades químicas. Los ácidos carboxílicos tienen varios compuestos que se denominan derivados. Por lo tanto, en las reacciones químicas se van a formar esos derivados de los ácidos carboxílicos. Son varios, por lo tanto, las reacciones del ácido carboxílico son también varias. Entonces vamos a hablar de esas propiedades químicas. Recuerden que cuando hablamos de propiedades químicas, nos estamos refiriendo a las reacciones, ¿sí? Las reacciones que presenta este tipo de compuestos. Entonces, la primera es la síntesis de haluros de alcanoilo o haluros de ácido, también se llaman. Síntesis de haluros de alcanoilo o haluros de ácido. Ese es el nombre que recibe. Vamos a encontrarnos con que la mayoría de reacciones de los ácidos carboxílicos son síntesis. ¿Y por qué son síntesis? Porque él es el que forma, por decirlo de alguna manera, a partir de él se generan estos otros compuestos. Los haluros de ácido están formados por un doble enlace de oxígeno y un halógeno, ¿sí? Los haluros de ácido están formados por un doble enlace de oxígeno y un halógeno. Entonces les explico acá qué es lo que sucede. Tranquilos que ahorita les doy el tiempo para que copien. Como no tengo acá la definición de cada una de las reacciones, pues es importante que de qué es lo que se forma allí, ¿no? Entonces, un haluro de ácido y básicamente consiste en reemplazar el grupo hidroxilo por un halógeno. Eso es lo que sucede. Hacemos una sustitución del grupo hidroxilo por un halógeno. Aquí tenemos la reacción con el tribromuro de fósforo, ¿sí? El tribromuro de fósforo o el bromuro fosforoso, es más o menos los nombres que recibe esa sal. Entonces, vamos a mirar aquí cuál sería el mecanismo de nuestra reacción. Fijémonos que aquí tenemos un grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo va a salir de la molécula y unir al fósforo, ¿no? Se va a unir al fósforo. Mientras que el bromo, que está aquí en el tribromuro, viene a tomar el lugar del grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo sale con el fósforo POH3 y él viene aquí a donde estaba el grupo hidroxilo. Obviamente, balanceando adecuadamente esta reacción, pues vamos a necesitar 3 moléculas del ácido. En este caso tenemos ácido acético. Voy a escribirle aquí el nombre. Es el ácido acético, bueno, nombrémoslo como es de acuerdo a la IUPAC, que es el ácido etanoico, sino que el nombre común es ácido acético. Entonces, este ácido etanoico debemos tener 3 moléculas para que aquí también, pues obviamente, se nos generen 3 moléculas. ¿Por qué razón? Porque tenemos 3 átomos de bromo, fíjense. Tenemos 3 átomos de bromo, entonces se nos van a formar 3 moléculas. Y este compuesto que se forma se llama bromuro de etanoilo. Bromuro de etanoilo. Después, cuando veamos haluros de ácido, pues vemos la nomenclatura, pero es para que ustedes se den cuenta, igual es muy sencilla. Solamente es colocar el nombre del halógeno con la terminación uro, porque es una sal,
bromuro de etanoilo. Terminación, hilo. ¿Sí? Entonces, ese es el producto principal que se da a partir de esta síntesis de aluros. Otra forma de sintetizar aluros de alquilo es utilizando otro catalizador que no es el bromuro fosforoso, sino tenemos el cloruro de tionilo, ¿sí? Se llama cloruro de tionilo. Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestro ácido etanoico, y, perdón, a ver si lo bajamos aquí un poquito. Eso. El ácido etanoico al reaccionar con el cloruro de tionilo. Entonces, aquí el procedimiento cambia un poquito, ¿sí? Porque se forman dos compuestos. Entonces, de este tenemos igualmente dos moléculas para que no, perdón, dos moléculas no. En este caso, un átomo de cloro, el cloro se divide en dos. Entonces, uno de los átomos de cloro viene a ubicarse aquí donde está el grupo hidroxilo. Voy a colocarlo en diferentes colores para que sea más fácil de apreciar. El oxígeno, permítanme un segundo. Este oxígeno de aquí, bueno, coloquémoslo al revés y ahorita ya, para que me deje hacerlo. Este oxígeno de acá viene a ubicarse aquí. Entonces nos forma el SO2, fíjense. SO2. Mientras que el otro hidrógeno va con el cloro que queda y nos forma HCl. Entonces, aquí hay una distribución de las dos moléculas, hay una ruptura de las dos moléculas. Entonces, el tionilo, el SO en este caso, queda con el oxígeno va con el azufre y el otro oxígeno formándonos el óxido hiposulfuroso, no, el sulfuroso, óxido sulfuroso. Y por otro lado, el hidrógeno va con un cloro y me forma el ácido clorhídrico. Y el otro cloro ingresa para formar el compuesto que es el haluro de alcanoilo, que en este caso es el cloruro de etanoilo. Cloruro de etanoilo. ¿Sí? En la parte de arriba era el bromuro, en la parte de abajo es el cloruro. Fíjense que son dos mecanismos de reacción diferentes. En el primero se reemplaza de una vez el OH por el bromo. En cambio, en el segundo, la molécula tiene otro rompimiento. El oxígeno va a una parte, el cloro va a otra parte, el azufre va a otra parte. El azufre con el oxígeno va a otra parte. ¿Eso quedó claro? ¿Algo no se entendió? Pregunten si necesitan preguntar. Profe, ¿por qué se pone el 10 antes de la estructura? Porque fíjate que aquí tenemos 3 bromos. Entonces vamos a incluir 3 moléculas de bromo y en cada uno solo se puede colocar una. Entonces necesito 3 moléculas para esos 3 bromos. Y se pone el número que esté acompañado al sustituyente. El número que esté acompañando al halógeno, en este caso. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Profe, no entendí por qué el OH en el primero quedó con 3. Ah, porque son 3 moléculas. Precisamente por eso colocaba aquí que son 3 moléculas. Entonces hay 3 moléculas de este grupo hidroxilo, por eso salen acá. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, por favor, tomamos el apunte y ya continuamos con otra reacción de los ácidos carboxílicos. La siguiente síntesis
es para la formación de anhídridos. Los anhídridos son otra función química orgánica, que en este caso están formadas por este grupo, ¿sí? Este grupo completo es el que genera los anhídridos, que también los explicaremos más adelante. Entonces, la cuestión es cómo se forman esos anhídridos. Esos anhídridos se forman a partir del calentamiento de los ácidos carboxílicos, o sea, los ácidos dicarboxílicos, es decir, que tienen dos grupos carboxilo. Aquí tenemos un ácido que es cíclico, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y es un ácido dicarboxílico, entonces sería el ácido butanodioico. Ácido butanodioico. Ayer que hablamos de la nomenclatura, vimos que cuando los ácidos tenían dos grupos carboxilo, entonces los llamábamos dioico, ¿listo? La terminación era dioico. Cuando ese ácido butanodioico se elimina agua. Entonces miremos de dónde sale la molécula de agua. Fíjense que aquí viene el oxígeno y los dos hidrógenos. Provoca una eliminación de agua y se nos genera un enlace directo haciendo que la molécula quede cíclica, ¿sí? Y formando el anhídrido butanoico, ¿sí? Ese es el anhídrido butanoico. Entonces, básicamente, estas reacciones necesitan bastante temperatura, son reacciones que llevan mucho tiempo, no es fácil formar anhídridos a partir de este tipo de reacción. Requieren altas temperaturas para que puedan llegar a desarrollarse. Entonces, vuelvo y repito, se elimina una molécula de agua, ya les mostré de dónde sale, se genera un enlace aquí para formar el anhídrido correspondiente. Ya después veremos lo que son las nomenclaturas de los anhídridos, que son básicamente derivados de los ácidos carboxílicos, como lo acabamos de ver. Y eliminamos una molécula de agua. Esa es una de las formas de sintetizar anhídridos. Otra forma es utilizando un cloruro de acilo, como lo acabamos de ver, un cloruro de alcanoilo. Aquí lo tenemos. Este es el cloruro de etanoilo, ya lo habíamos mencionado, habíamos visto la formación en la reacción anterior. Entonces vamos a escribir aquí el nombre. El cloruro de etanoilo. Y en este caso reacciona con un ácido carboxílico que es el ácido etanoico. ¿Sí? Aquí, entonces, ¿cuáles son las moléculas que se van a unir? ¿Qué es lo que nos va a permitir la formación de ese cloruro de de ese anhídrido? Es básicamente la formación del ácido clorhídrico. Entonces, de este lado el hidrógeno y de este lado el cloro. Fíjense que el enlace es un enlace a partir de un átomo de oxígeno. La unión se hace a partir de un átomo de oxígeno. Entonces sale el ácido clorhídrico, mírenlo acá, y el oxígeno queda unido, uniendo las dos moléculas. Para en este caso, el anhídrido etanoico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Si hablamos de, en algunos casos, es calentamiento fuerte con eliminación de agua. Cuando hablamos de un ácido dioico. Si es un ácido dioico el que va a formar el anhídrido, entonces se elimina agua y se necesita alta temperatura. Pero si no es un ácido, sino que voy a partir de un cloruro de ácido y un ácido, entonces en este caso lo que se forma es un ácido clorhídrico, bromídrico, dependiendo del halógeno que tenga el halogenuro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces vuelvo y repito, el primer caso es para ácidos dicarboxílicos
Y el segundo caso es cuando tengo un cloruro de etano, un halogenuro de acilo y un ácido. Entonces tomamos el apunte, por favor. Vamos entonces ahora con la tercera síntesis. Segundito. Ok, la tercera síntesis es la síntesis de ésteres, ¿sí? Esta síntesis es muy sencilla, es la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. Es la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol para formar un éster, ¿sí? Para formar un éster. Entonces, miremos aquí rápidamente cómo es este proceso. Tenemos en primer lugar nuestro ácido, ya lo hemos visto varias veces, el ácido etanoico, y tenemos un alcohol. ¿Qué alcohol será ese? A ver si nos acordamos de la nomenclatura de los alcoholes. ¿Quién me dice cómo se llama ese alcohol? El alcohol de un solo carbono. A ver, chicos, ¿cómo llamaríamos el alcohol de un solo carbono? ¿Cuál es la terminación ¿Etanol? de los alcoholes? ¿Quién me habló? Yo, profe, Heidi. Dime, Heidi, ¿cómo se llama? ¿Metanol? Metanol, sí, señora. Recuerden que la terminación de los alcoholes es ol. Y si es de un solo carbono, pues el prefijo es met. El metanol. Muy bien. Aquí básicamente vamos a eliminar una molécula de agua. ¿De dónde va a salir esa molécula de agua que vamos a eliminar? El ácido carboxílico me va a dar el hidrógeno y el alcohol el grupo OH. El ácido carboxílico me va a dar el hidrógeno y el alcohol me va a dar el grupo OH. De esa manera formamos el agua. Formamos el agua. ¿Qué nos queda? No, perdón, aquí lo coloqué mal, disculpen. Lo dije mal. El grupo carboxil, el alcohol, perdón, el ácido nos da el grupo OH, es aquí, y el alcohol nos da solamente el hidrógeno. El ácido carboxílico nos da el grupo OH y el alcohol nos da el hidrógeno. Y este grupo OCH3 que queda aquí, ese grupo OCH3, entonces desde el oxígeno que nos queda libre de enlace, se va a unir al carbono. Desde el oxígeno se va a unir al carbono. Entonces nos forma un éster. Los ésteres son derivados también de ácidos carboxílicos, tienen doble enlace acá, un enlace con el oxígeno. Y en este caso, este éster recibe el nombre de metanoato de etilo. Después vamos a mirar la nomenclatura de los ésteres. Metanoato de etilo. Entonces, esa es la forma como se sintetiza un éster. Es una reacción del ácido etanoico con los alcoholes. Ácido etanoico con los alcoholes. ¿Alguna pregunta de la síntesis de ésteres?
Entonces tomamos el apunte, por favor. Bueno, ok, entonces ya por tiempo no alcanzamos a revisar las otras reacciones de los ácidos carboxílicos, las veríamos en nuestra clase de la próxima semana. Nos vemos esta tarde en clase de microbiología. Que tengan excelente resto de día, que Dios me los bendiga y nos vemos más tardecito. Chao, chicos.